It was much my intention. 8 year? Correct. Rub it with you, Johnny Mac. Jelly feels good and... No grave. That's no grave. She had this idea to open up a dress shop. Considering who sent me out here. Oh, no. En una lúgubre y destartalada habitación de hotel, donde las paredes parecían susurrar secretos y el aire cargaba el peso de la culpa, Wilfred James, un hombre consumido por el remordimiento, se sienta a escribir una confesión desgarradora. Con mano temblorosa, plasma en una carta el terrible crimen que marcó su vida, el asesinato de su esposa, Arlette, perpetrado años atrás con la complicidad de su hijo de 14 años, Henry Hank. Cada palabra que escribe es un eco de los trágicos acontecimientos que, como una maldición, se desencadenaron tras el brutal homicidio, envolviéndolo en una espiral de dolor y arrepentimiento. Corría el verano de 1922, y en la granja familiar, el aire estaba cargado de tensión y resentimiento. Arlette, con el espíritu roto por la monotonía de la vida rural, soñaba con escapar a la ciudad. Había heredado un terreno de su padre, una parcela codiciada por la compañía Ferrington, y estaba decidida a venderlo para empezar de nuevo. Pero para Wilfred, ese pedazo de tierra era más que un simple terreno, era su legado, su identidad, todo lo que lo ataba a la vida que amaba. La sola idea de abandonarlo lo llenaba de una furia sorda, un rencor que crecía como una sombra oscura en su corazón. Día tras día, las discusiones con Arlette se volvían más amargas, hasta que el amor que alguna vez los unió se convirtió en un abismo insalvable. Cegado por la desesperación y el miedo a perderlo todo, Wilfred tomó una decisión que lo perseguiría por siempre. Con un plan tan frío como cruel, convenció a su joven hijo, Hank, de participar en un acto imperdonable. Una noche, bajo el peso de un silencio cómplice, emborracharon a Arlette, cuya risa despreocupada pronto se apagó para siempre. Con un nudo en el alma y las manos manchadas de sangre, Wilfred le cortó la garganta, un acto que resonó como un grito en su conciencia. Luego, arrastraron su cuerpo sin vida hasta el pozo detrás de la casa, donde lo arrojaron como si pudieran enterrar con ella la magnitud de su pecado. Pero el eco de ese crimen no se desvanecería, y el destino, implacable, les tenía reservada una cadena de tragedias que los arrastraría a todos al abismo. En los días que siguieron al crimen, la sombra de la culpa se cernía sobre la granja como una niebla venenosa. Cuando el abogado de Ferrington y el sheriff comenzaron a preguntar por Arlette, Wilfred, con el corazón apretado por el miedo, tejió una mentira tan frágil como el hielo en primavera. Aseguró que su esposa los había abandonado por voluntad propia, huyendo a la ciudad que tanto anhelaba. Henry, apenas un muchacho atrapado en la lealtad hacia su padre, respaldó la farsa con una mirada vacía, como si cada palabra le arrancara un pedazo de alma. Pero la verdad, como las ratas que pronto invadirían sus pesadillas, no podía permanecer oculta para siempre. Wilfred, consumido por el remordimiento, empezó a desmoronarse. En la oscuridad de la noche, veía el cuerpo de Arlette en el fondo del pozo, devorado por un enjambre de ratas que parecían reírse de su tormento. Sus alucinaciones eran un castigo cruel, un recordatorio constante de su pecado. Mientras tanto, el verano trajo nuevas heridas. Henry, en un acto de rebeldía y amor desesperado, dejó embarazada a Shannon, su dulce compañera de clase y vecina. Sin el apoyo de su padre, cuya mente se hundía cada vez más en la paranoia, Henry decidió huir, arrastrando a Shannon hacia un camino de desesperación. Para sobrevivir, el joven se lanzó a una vida de robos, cada atraco un grito mudo contra el destino que lo había traicionado. Wilfred, ya roto por dentro, enfrentó un nuevo horror cuando las ratas de sus visiones se volvieron reales.
Una mordida infectada le costó una mano, amputada en un acto que parecía simbolizar la pérdida de todo lo que alguna vez fue. Solo, al borde de la locura, comenzó a ver el espectro de Arlette, una figura pálida y vengativa que lo acosaba con una voz cargada de desprecio. Fue ella quien, en un susurro gélido, le relató el trágico final de Henry y Shannon. Durante un robo, un comerciante herido disparó contra la joven pareja, hiriendo a Shannon. Henry, desesperado, intentó llevarla a salvo en un auto robado, pero el destino, cruel e implacable, los alcanzó. Un accidente destrozó sus esperanzas. Shannon y el bebé que llevaba en su vientre murieron entre los restos del vehículo. Henry, incapaz de soportar el peso de la pérdida y la culpa, puso fin a su vida con un disparo en la cabeza, dejando tras de sí un eco de dolor que resonaría en el alma rota de Wilfred para siempre. Días después, el sheriff irrumpió en la vida de Wilfred con una noticia que, por un instante, pareció un alivio cruel. Habían encontrado el cuerpo de una mujer que encajaba con la descripción que él mismo había dado de Arlette tras su desaparición. La mentira que Wilfred había tejido con tanto cuidado se convirtió en su salvación temporal, las sospechas se desvanecieron, y el caso se cerró como un libro polvoriento. Pero no había paz para él. La granja, ahora un mausoleo de sus pecados, se volvió insoportable. Incapaz de soportar el peso de los recuerdos, Wilfred huyó a Omaha, buscando en la ciudad un refugio que nunca encontraría. En Omaha, las ratas, esas criaturas que eran más que alimañas, un símbolo vivo de su culpa, lo persiguieron sin tregua. Cambió de trabajo una y otra vez, como si pudiera dejar atrás su pasado con cada nuevo comienzo. Pero la culpa era una sombra que no lo soltaba, royendo su cordura como las ratas que devoraron el cuerpo de Arlette en sus pesadillas. Finalmente, roto y agotado, Wilfred se rindió al impulso de confesar. En una habitación de hotel destartalada, con el corazón latiendo al ritmo del miedo y el arrepentimiento, escribió cada detalle del asesinato de su esposa, como si al ponerlo en papel pudiera liberarse de su tormento. Cuando terminó su confesión, el aire de la habitación se volvió espeso, cargado de una presencia que helaba la sangre. Los fantasmas de Arlette, Henry y Shannon se alzaron ante él, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de un dolor que atravesaba el velo entre la vida y la muerte. Wilfred, paralizado, sintió el peso de sus miradas como cadenas. Henry, su propio hijo, dio un paso adelante, sosteniendo un cuchillo que brillaba con una promesa afilada. Con una voz que era tanto un lamento como una sentencia, le dijo: «Será algo rápido». En ese instante, Wilfred supo que no había escapatoria, que el precio de su crimen lo reclamaría al fin, no con justicia, sino con una venganza tan fría como el filo que lo aguardaba.